fue la que empezó a proporcionar un apoyo a los niños con esta enfermedad en el servicio de hematología del Instituto Nacional de Pediatría. Desafortunadamente, ese apoyo, que era muy importante, se vio debilitado cuando muchos organismos no gubernamentales fueron obligados a entrar a un grupo de apoyo de la Presidencia de la República, Vamos México, y disminuyó el apoyo que se brindaba a los pacientes con esta enfermedad. Aquí tenemos algunos de los estudios, como ustedes han oído previamente. En La Raza, en el 2016, se publicó el trabajo de un grupo de pacientes, de 300 pacientes evaluados durante 5 años, que tenían el diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica y que utilizaron el protocolo del Dana-Farber Cancer Institute. Este grupo de pacientes, pues los resultados realmente no fueron tan sobresalientes, porque solamente el 52% de ellos tenían una supervivencia libre de enfermedad en un seguimiento a 4 años. La enseñanza que dejó este protocolo también es que la muerte en inducción fue elevada a 7% y que la muerte en remisión fue de 14%. Han aparecido, acuérdense ustedes, en el 2010 los protocolos técnicos del Seguro Popular, en el cual varios hospitales de la República Mexicana iniciaron el tratamiento de este grupo de pacientes bajo diversos protocolos. Nosotros nos tocó coordinar el protocolo de riesgo habitual, que es uno de los que se lleva a cabo hasta la fecha. Entonces, vean ustedes, aquí apareció en el grupo de Nuevo León también la comparación de un tratamiento BFM con un tratamiento atenuado, dado los efectos citotóxicos que producía el tratamiento BFM. La supervivencia libre de evento era 58% con el protocolo BFM contra 38% de un tratamiento más atenuado. Y ustedes ven que actualmente hay el protocolo de alianza del Grupo México con Sanyud para el manejo de esto. Lo que yo les traigo a consideración el día de hoy es que ni estamos en 50%, como se mencionó recientemente en el Seguro Popular, ni como mencionaban algunos grupos que teníamos 92% de curación en esta entidad. Probablemente en los centros de referencia de la República Mexicana el porcentaje de curación pueda encontrarse alrededor del 75%. Bueno, vean ustedes que les digo, nos costó prácticamente 30 años a juntar 500 pacientes que llegaron a ser selectivos de la terapia. Ahí están mencionados los porcentajes iniciales de este grupo de niños. Entonces vean ustedes cómo fue aumentando Ya estoy como Pedro Alarcón, que decía que no estamos para esto. Bueno, ahí está señalado. Vean, en el 73 teníamos 31% de pacientes que llegaron a ser selectivos de la terapia, y lo preocupante es que seguía habiendo recaída post-cese de la terapia. En el 78 aumentamos a 42% y paulatinamente nos estabilizamos alrededor del 60%, pero era preocupante que prácticamente el 15 o 20% de los pacientes seguían recayendo post-cese selectivo de la terapia. Pero logramos juntar, aquí faltan los pacientes del 2003, más de 500 pacientes que llegaron a ser selectivos de la terapia en el servicio de hematología del Instituto Nacional de Pediatría. ¿Cuáles fueron los sitios más frecuentes de recaídas? Como lo informado en la literatura, el primer lugar, el sitio de recaída más frecuente fue la médula ósea en el 66%. El segundo lugar, el sistema nervioso central. El tercer lugar, el testículo. Y vean ustedes, el resto de recaídas eran excepcionalmente raras. Y como vamos a ver, raramente se observaban recaídas después de los 4 años de ser selectivo de la terapia. Ahí estamos viendo, vean aquí en esta gráfica de arriba, nuevamente aquí pasa. Bueno, nuevamente vean, de 0 a 1 año, el 77% de los pacientes habían recaído, de los que recayeron, el 76% lo hizo en el primer año del ser selectivo de la terapia.
el 13.5 en el segundo año del cese selectivo de la terapia y posteriormente entre el tercer y cuarto año del cese la posibilidad de recaída era mínima, de tal forma que nos apegábamos al criterio operacional de curación que había establecido St. Jude en Memphis, Tennessee, que decía que la posibilidad de recaída después de 4 años del cese selectivo de la terapia era mínima y después de 7 años de la elaboración del diagnóstico inicial prácticamente nula. Y como ustedes ven, iba disminuyendo significativamente la posibilidad de recaída a medida que pasaban los años. Y si vemos la columna hacia abajo, vemos también que el sitio fundamental de recaída era, pues nuevamente, la médula ósea, prácticamente el 72%, era a la médula ósea, 15% al sistema nervioso central, de tal forma que en los 2 primeros años prácticamente el 94% de los pacientes que iban a recaer lo habían hecho en estos 2 primeros años del cese. Bueno, ¿qué conclusiones nos dejaron estos primeros años de tratamiento cuando decíamos que no había cobertura del sector salud para cubrir el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas? Bueno, en primer lugar, que el porcentaje de pacientes que recayeron, tanto en tratamiento como post selectivo de la terapia, era superior a lo informado en el extranjero por otros grupos de investigadores. Los obstáculos más importantes eran un presupuesto gubernamental exiguo a las instituciones del sector salud, en contraste con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. O sea, no podían los pacientes llevar un tratamiento a largo plazo. Lógicamente, en aquel entonces había pobre disponibilidad de los agentes antileucémicos. A partir de 1990 se pudo incorporar la citosina arabinósida y a mediados de los 90 se pudo incorporar la espalaginasa, pero bien previamente no había disponibilidad de estos agentes en la República Mexicana. Un nivel sociocultural bajo de la población que asistía a nuestro hospital y una falta de conexión racional entre los 3 niveles de atención del sector salud. Una tasa elevada, como decíamos, de abandono y de falta de apego por falta de recursos económicos. Bueno, vean ustedes, en el 2004, como todos sabemos, evaluada la inequidad entre los presupuestos para el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Institución de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el gobierno federal decidió crear un fondo para enfermedades crónicas que ocasionaban gastos catastróficos, conocido como el Seguro Popular. A partir de entonces, un grupo de pacientes nuestros empezó a recibir una cobertura completa para el manejo de esta enfermedad. Aquí evaluamos los factores de riesgo más conocidos en ese entonces: la edad, el género, la carga leucocitaria, la carga tumoral, las alteraciones cromosómicas y desde luego el inmunofenotipo de este grupo de pacientes. Bueno, vean ustedes, como en todas las series había un predominio del género masculino, 56%. Y vean ustedes la carga tumoral. Aparentemente diríamos que prácticamente el 80% de nuestros pacientes serían de riesgo habitual, si nada más consideráramos los criterios del Instituto Nacional de Cáncer de menos de 50,000 leucocitos es riesgo habitual, y los pacientes de 1 a 9 años de edad. 21% tenían factores de riesgo si consideramos solamente este factor. Pero vean ustedes, al final nos quedamos con 151 pacientes de riesgo habitual y de riesgo alto el 62%. Prácticamente 2/3 partes de los pacientes eran riesgo alto por algunas otras características que tenían, como veremos más adelante. Vean ustedes, teníamos 6% de pacientes con leucemia aguda linfoblástica tipo T, y esto es inferior a lo reportado en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Y en un estudio previo que teníamos de este grupo de pacientes andábamos en 9%. De tal forma que la presencia de este tipo de linaje afectado es bajo en la República Mexicana.
Vean ustedes, ya que empezaban los problemas, prácticamente 7.5 de los pacientes tenían infiltración al sistema nervioso central en la evaluación inicial, ahí señalado. Y acá estamos viendo que también 4% de los pacientes tenían una masa mediastinal. La gran mayoría de ellos, desde luego, leucemia aguda linfoblástica tipo T. Vean ustedes, 2% tenían infiltración inicial al sistema nervioso central, de tal forma que ya estamos conjuntando como 10 o más por ciento de pacientes que tenían otras características de mal pronóstico a pesar de la carga tumoral aparentemente buena. Y vean ustedes las alteraciones citogenéticas, es uno de los problemas más serios en nuestro país. No contamos con buenos estudios de citogenética, la gran mayoría de los pacientes no tienen estudios concluyentes. Y vean ustedes aquí que los estudiamos por proteínas de fusión, por la PCR de transcriptasa reversa. Vean ustedes que prácticamente cuántos pacientes no tenían datos, 177. O sea, prácticamente el 40% de los pacientes no nos dio ninguna información. Y ahí están mencionados, desde luego, otros factores de riesgo. Ahí está, por ejemplo, los pacientes que tenían cromosoma Filadelfia, que la prevé, que en aquel entonces consideraba mal pronóstico, y los rearreglos de esto, y vean ustedes nuevamente, son 5, prácticamente 8% más que tenían características de riesgo asociadas. Luego se evaluó la respuesta a una monodroga, a prednisona, en la evaluación inicial. Y ven ustedes, la mitad de los pacientes, o menos, tenían una buena respuesta a la prednisona. Y ahí está prácticamente la tercera parte o más, tenían una respuesta al uso de monodroga. Entonces, pues eso nos da indicio de por qué se van agregando algunos factores de riesgo de mal pronóstico, aunque inicialmente pensábamos que solo la carga tumoral iba a influir en el pronóstico. Bueno, vean